Bienvenidos a su noticiero de ABA Televisión, edición 2 de septiembre. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano. Nos unimos al Papa Francisco en su intención por el mes de septiembre, que es sobre un estilo de vida ecosostenible. Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo, reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental. Reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar, en un tiempo en que ya nosotros no estaremos. El Papa Francisco, durante su catequesis de este miércoles pasado, nos dice que la fe no se debe de reducir a cumplir reglas. En la audiencia general, el Papa ha continuado su catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas. Comenzó aclarando que no son ideas suyas. Questo non è una cosa nuova, questa spiegazione è una cosa mia. Questo che stiamo studiando è quello che dice San Paolo in un conflitto molto serio ai Galati. E anche parola di Dio, perché è entrata nella Bibbia. Non sono cose che qualcuno si inventi o dice no. El Papa se refería al peligro de reducir la fe a una estricta adhesión a preceptos, sin dar importancia a la salvación gratuita concedida por Cristo. Por eso advirtió a los cristianos de hoy que deben desconfiar de quienes proponen formas rígidas de practicar la fe. Ci portano davanti una religiosità rigida, di rigidità, che ci toglie quella libertà nello spirito che ci dà la redenzione di Cristo. State attenti davanti alle rigidità che vi propongono, state attenti, perché dietro ogni rigidità c'è qualche cosa brutta, non c'è lo Spirito di Dio. No solo avisó del peligro, el Papa pidió a los cristianos que utilicen las enseñanzas de esta epístola de San Pablo a los Gálatas como guía para reflexionar sobre cómo viven la fe. Espíritu Santo. Amén. El Papa Francisco concede una entrevista a Radio Española y enfatiza que no está pensando en renunciar. El Papa dice que no está pensando en renunciar, que se está recuperando de la operación y que ya los médicos le han quitado la dieta. Lo cuenta en una entrevista llena de humanidad y buen humor a la radio española COPE. A lo largo de un diálogo de casi 1 hora y media, el Papa aborda cuestiones muy variadas. Reconoce que le gustaría que el ex cardenal Angelo Becciu
fuera declarado inocente, pero que eso debe decidirlo la justicia. Anuncia próximos viajes a Glasgow, Malta, Grecia y Chipre y dice que podría ir a Santiago de Compostela para recordar los 40 años del llamamiento de Juan Pablo II a Europa. Dice que está a punto de publicarse la nueva Constitución de la Curia Vaticana, que no incluirá grandes sorpresas respecto a la situación actual y recuerda que sus prioridades de gobierno las marcaron los cardenales en el precónclave. De la política actual le ha dolido cómo se ha gestionado la salida de Afganistán. Dice que apuesta por el diálogo con China y lamenta la cultura del descarte que hay tras la eutanasia. Es la primera entrevista tras la operación, un diálogo largo que muestra que el Papa de 84 años está en plena forma y hace planes de futuro. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 5 de Lucas, nosotros tenemos la pesca milagrosa. Sí, Pedro y sus amigos habían pasado toda la noche sin coger un pescado. Y cuando Jesús le dice que eche las redes, Pedro le dice, confiando en tu palabra, las echaré. Y cogió tantos pescados que tuvo que llamar a la barca de sus amigos, sus vecinos, y llegaron y las dos barcas casi se hundían por la cantidad de peces. Pedro reconoce a Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Qué bonito cuando el ser humano es capaz de reconocer la grandeza de Dios en su vida. Cuando es capaz de reconocer la grandeza de Dios en el pobre, en el marginado, en el explotado. Cuando es capaz de reconocer la grandeza del Señor ante aquellos milagros que pasan a su alrededor o en su vida misma. Como Pedro, sería bueno decir también al Señor, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y el Señor reconoce la humildad de Pedro, ve su corazón sincero y entonces le hace el llamado y le dice, no temas, Pedro, de hoy en adelante serás pescador de hombres, o sea, de almas para el Señor. En el bautismo nosotros hemos recibido ese llamado de anunciar la buena nueva y de traer esas almas a Cristo, a sus pies, allí en la cruz. Con toda seguridad, cada uno de nosotros tiene la gracia para poder infundir el Espíritu de Dios en aquellos que están a nuestro alrededor. Pero como Pedro siempre debemos de decir, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Que así sea. El Papa Francisco se reúne con cientos de personas sin techo y una organización que los ayuda. ¡Alegría! ¡Alegría, hermanos! Unas 200 personas de la Asociación Lázaro recibieron cantando al Papa en el encuentro que mantuvieron en el Aula Pablo VI del Vaticano. Esta organización nació en Francia hace 10 años. Organiza apartamentos compartidos de jóvenes con personas sin hogar. Así nacen amistades y les ayudan a recomenzar o, por ejemplo, a buscar trabajo. Están ya en países como México, España, Bélgica y Francia. Ensemble, nous vivons dans des appartements partagés pour moitié des personnes qui ont connu la rue ou la galère. El Papa Francisco dejó de lado el discurso que había preparado y comentó lo que los asistentes le habían contado. Usó la metáfora de la puerta como analogía de la relación de cada persona con Dios. Con la puerta, ¿qué relación tengo? On peut trouver toutes ces situations et donc se demander quelle est la relation que j'ai avec la porte. La puerta es Dios. La porte, c'est Dieu.
Mi relación con la puerta, ¿cuál es? La relation avec la porte, c'est laquelle? ¿Me apropio la puerta para mí y no dejo entrar a nadie? Je m'approprie de la porte et je ne laisse rentrer personne? ¿O tengo miedo de golpear la puerta? Tengo miedo. J'ai peur de frapper ou est-ce que j'ai peur de frapper à la porte? ¿O espero sin golpear que alguno me la abra? Ou j'espère que les gens m'ouvrent la porte sans que j'y frappe? Cada uno de nosotros tiene actitudes diversas con Dios, que es la puerta. El Papa también dio las gracias a los hombres y mujeres de la Asociación Lázaro por abrir la puerta de sus casas a los demás, como otros hicieron en su día con ellos, y luego se abrió paso entre los participantes para saludarlos personalmente. La siguiente nota versa sobre la estación de la creación. Nos vamos a Sudamérica con nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el país andino del Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceres, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándole que a partir de 2 testimonios realizados por terroristas están vinculando al ministro de Trabajo Iber Maraví con el grupo terrorista Sendero Luminoso, responsable de la zona norte y oeste de la organización subversiva en la región Ayacucho. Es así como lo reconocen al actual ministro de Trabajo Iber Maraví Olarte, tras las declaraciones de 2 integrantes de Sendero Luminoso entre mayo y julio de 1981. Víctor Reyes Conilla y Juan Alarcón Gutiérrez testificaron sobre la participación de Maraví en reuniones y atentados realizados por la organización terrorista a través de un documento de la policía en Ayacucho que data del 25 de mayo de 1981. Reyes Conilla manifestó que Maraví participó tomando la palabra en una de las reuniones de Sendero Luminoso, donde se evaluaron el desarrollo de diversas acciones. Además,
También sostuvo que a través de sus testimonios tomados a partir del 21 de junio de 1980, junto a Maraví y otros senderistas, apedrearon las instalaciones de Electroperú en Huamanga y también prendieron con fuego el local de Acción Popular tras arrojar gasolina. El actual ministro de Trabajo en la zona norte de Ayacucho también habría participado de un atentado a un local de la empresa pública de agua, en el que tras un accidente quemó los pies a uno de los integrantes de la organización terrorista. Continuando con la información, ahora nos vamos al sector de salud. E-Salud está promoviendo el crecimiento de las actividades de trasplante de órganos y tejidos, luego de que estas cirugías altamente especializadas pues disminuyeran a consecuencia de la pandemia por el COVID-19. En coordinación desde la Gerencia de Procura y Trasplante, se viene promoviendo una cultura de donación de órganos y además también de tejidos en la población con el objetivo de salvar las vidas. Debido a las acciones, el Instituto Peruano de Oftalmología de E-Salud, instalado en el Hospital 3 de José Cayetano Heredia de Piura, retomó los trasplantes de córnea y en otros nosocomios, como es el caso del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Arequipa, cuya actividad de trasplante sufrió un importante descenso debido a la sobrecarga de pacientes por coronavirus. Se estableció un plan de reactivación para que todos estos hospitales puedan continuar con los trasplantes renales y de médula ósea, que eran los más habituales. La gerente de Procura y Trasplante de E-Salud, la doctora Mari Díaz Gálvez, recordó que el 90% de la actividad trasplantadora a nivel nacional está a cargo de E-Salud. Continuando con la información, ahora nos vamos a las noticias a través de la web. La diócesis de Chosica está invitando a todos sus fieles a un conversatorio relacionado a la vida consagrada. A través de la diócesis de Chosica se viene anunciando el conversatorio denominado Desafíos de la Vida Consagrada Hoy, que se desarrollará el jueves 2 de septiembre. Esta charla tiene como objetivo perfilar y darle a conocer a los fieles laicos y religiosos la trascendencia y la importancia de la vida consagrada en el contexto de la asamblea eclesial. Este conversatorio tendrá como ponentes a Monseñor Arturo Colgan, obispo auxiliar de Chosica, al padre Carlos Such y la hermana Alicia Fligliati, quienes se han comprometido a aclarar todas las dudas que puedan surgir y los desafíos que necesitan atravesar en la actualidad. El conversatorio se realizará en formato virtual a través de la página de Facebook de la Diócesis de Chosica a partir de las 8 de la noche. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Informó Kevin Cáceres desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. A continuación les presentamos la primera de una serie de cápsulas bicentenarias realizadas por la UCA. Esta es sobre el aporte de la educación superior. Las universidades hacen su esfuerzo, le dan todo lo que el alumno debe requerir en un momento determinado. La gran pregunta que yo le haría a esto es, ¿puede hacer más? Y la respuesta siempre sí. Siempre las universidades pueden dar más, siempre los estudiantes pueden dar más. Y aquí es donde los procesos hay que acelerarlos, porque hay que estar más cerca de la sociedad, más cerca de los grandes momentos históricos, de los grandes descubrimientos. Monseñor Henao, obispo de Colombia, nos presenta la Semana por la Paz y nos dice que es un momento para reunirse y dialogar.
La Semana por la Paz es un motivo muy grande para reunirse las comunidades, para conversar, escucharse, para dialogar y ponerse de acuerdo sobre temas que son comunes y que impactan definitivamente en la construcción de paz en el país. Este año, bajo el lema La verdad que podemos, nos estamos congregando en muchas instituciones, en todos los niveles de la sociedad, desde las escuelas, las familias, los barrios, las parroquias, todos los sectores sociales nos estamos reuniendo para reflexionar qué tipo de verdad queremos, de qué manera esa verdad puede ayudarnos hoy en el país a crecer en solidaridad, en reconciliación, a crecer en capacidad de encuentro. La verdad tiene una fuerza muy grande, la verdad tiene un poder enorme, porque ella es capaz, primero que todo, de sanar, y necesitamos sanar en muchas heridas que tiene nuestra sociedad, en mucho sufrimiento, en una carga muy grande de dolor histórico que hay en muchas comunidades que se han visto afectadas por numerosos ataques, violaciones contra sus derechos, hechos muy tristes que han dejado mucho dolor y sufrimiento a lo largo de décadas. La verdad viene a ser ahí un elemento que viene a ser como un bálsamo, porque ayuda a entender por qué, a responder esa gran pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió? ¿De qué manera podemos recuperarnos y rehacernos? Y un paso para recuperarse y rehacerse es tener el encuentro con la verdad de los hechos. Entonces la verdad nos viene a dar un respiro muy grande cuando estamos en el proceso de salir adelante después de una etapa de sufrimientos y de muchas dificultades, de mucha incertidumbre. La incertidumbre está tejida cuando no tenemos el conocimiento de realmente qué ha pasado, qué sucedió, por qué sucedieron las cosas. Eso crea incertidumbre y crea como la incapacidad de rehacerse completamente y de sanar a fondo. Si queremos sanar, si queremos crear un espacio nuevo de convivencia donde podamos encontrarnos, mirarnos a los ojos, donde podamos identificarnos sin temores, ahí hay que introducir un elemento muy importante que es el de la verdad, aceptarla, dejar que la verdad eche raíces en la sociedad y que la verdad constituya un elemento dinamizador de esa nueva sociedad que queremos construir. La verdad que podemos es una verdad que nos dice a nosotros, tenemos que ser capaces de asumir la posibilidad de escuchar, de entender y de sentir de cerca qué fue lo sucedido. A veces tenemos miedo a la verdad y aquí esta Semana por la Paz nos dice, la verdad hay que abrazarla, a la verdad hay que abrirle paso. Como nos decía el Papa Francisco durante su visita a Colombia en Las Malocas, cuando dirigiéndose a las víctimas allí en Villavicencio, decía, Colombia, abre tu corazón a Dios, abre tu corazón a la verdad, abre tu corazón a la reconciliación. Que esta Semana por la Paz nos invita a nosotros y nos ayude desde todos los horizontes de la sociedad a abrirnos a la verdad y a construirla de manera colectiva. Estamos pues invitados, todos y todas, a celebrar esta semana con un gran entusiasmo y con la convicción de que la verdad es el poder sanador que requerimos. Hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta el Día de Monseñor Caído de Montserrat. Conozcamos más de esta fascinante historia. Al terminar el último de los 3 aterradores terremotos que ocurrieron ese 31 de agosto de 1917, los bogotanos, aunque azorados, respiraron con alivio al verificar que en Monserrate continuaba en pie la construcción del nuevo templo del Señor Caído, al que semanalmente subían los habitantes de la ciudad cargados de ladrillos, sacos de cemento y de piedras para contribuir a su edificación comenzada 2 años antes por orden del arzobispo Bernardo Herrera Restrepo, quien, preocupado por la decrepitud de la vieja ermita, temía que no pudiera seguir resistiendo la avalancha de peregrinos que cada domingo pujaba por acomodarse en su interior. Aunque la estructura estaba biche, superó la prueba consecuentemente con la tradición, según la cual el santuario era inmune a los sismos gracias a la protección de Nuestro Señor de Monserrate, pues hasta ese momento había salido indemne de los fuertes temblores de 1743, 1785 y 1827, eventos en los que invariablemente el de Guadalupe, el vecino, resultaba destruido.
Esta historia había comenzado en 1620, año en el que empezó a popularizarse la celebración de la fiesta de la Santa Cruz en el Cerro de las Nieves, y para el efecto, a lo largo del tortuoso ascenso, se fueron levantando cruces para marcar las estaciones que reproducían los misterios de la Pasión. Dada la creciente popularidad que fue adquiriendo tal conmemoración, don Pedro Solís de Valenzuela y sus amigos Jacinto García, Domingo Pérez y Francisco Pérez de la Puebla recibieron autorización de la presidencia, de la audiencia y del arzobispo de Santa Fe para construir una ermita en la cima, y al concluirla convinieron en que también debía entronizarse a la Madre de Dios y escogieron a la Virgen de Montserrat de España, cuya advocación se denominó a partir de entonces Nuestra Señora de la Cruz de Monserrate. Y por extensión, el sitio comenzó a llamarse Cerro de Monserrate. Algunos años después, se unió a la causa el nuevo párroco de la ermita, el padre Bernardino de Rojas, que de su propio bolsillo encargó la talla en madera de un Santo Cristo caído a los azotes y clavado en la cruz. Ese es el título. Y se lo encargó al maestro español don Pedro Lugo de Albarracín, que logró esculpir una figura de ascética perfección y 150 kilos de peso, la cual conmovió desde el principio a quienes la observaban por su patética vividez, y ello incidió profundamente para que el señor caído se desplazara a él de su patronazgo en el altar mayor a la Virgen Morena de Montserrat, que fue llevada a una capilla lateral. Como era previsible, los milagros no se hicieron esperar y la afluencia de peregrinos de todo el país y el exterior se multiplicó, hasta que en 1915 fue necesario demoler la antigua ermita y emprender la construcción de la nueva, que fue concluida en 1920, lo que a su vez exigió que se mejoraran las vías de acceso a Monserrate con funicular y teleférico. Tales obras contribuyeron para que el templo de Nuestro Señor de Monserrate se convirtiera en uno de los más visitados del país, y ello le concedió los suficientes méritos para ser elevado a la condición de basílica menor en 1956. No obstante su modernización, el recinto conserva su austeridad y recogimiento, y el señor caído sigue prodigando milagros a manos llenas. Por eso la devoción se mantiene intacta, y prueba de ello es que los verdaderos peregrinos prefieren ascender a pie la calzada empedrada como parte de la penitencia. Por eso hoy, 2 de septiembre, día de su festividad, pidamos al Señor caído de Monserrate que nos ayude a levantarnos de nuestras caídas espirituales. Así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.